Y ahora vamos a hablar sobre el segundo teorema de traslación. Entonces, pues va a tratar de lo siguiente. Vamos a calcular la transformada de Laplace de una función f de t menos a multiplicada por u de t menos a, donde u es la función de Heaviside o de escalón unitario, ¿no? Y vamos a encontrar una fórmula para esto, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces esto, pues por definición, pues es la integral de 0 a infinito de f de e a la menos st por f de t menos a por u de t menos a de t. Y esto pues lo podemos separar en dos integrales, ¿no? Va a ser la integral desde 0 hasta a de e a la menos st f de t menos a por u de t menos a de t más integral desde a hasta infinito de e a la menos st por f de t menos a por u de t menos a. Por la definición de u de t menos a, sabemos que esto vale 0 entre 0 y a, por eso lo dividimos así. Y desde a hasta infinito, pues esto vale 1. Entonces estas integrales, lo que me va a dar es la integral desde a hasta infinito de e a la menos st multiplicado por f de t menos a de t. Entonces lo que hacemos ahora pues es un cambio de variable. El cambio obvio, ¿no? Sería hacemos v es igual a t menos a. Y entonces dv pues es la derivada de esto, pues es dt, ¿no? Entonces, esta integral como queda transformada. Bueno, como queda, ¿no? Entonces hacemos v es igual a t menos a. Entonces va a ser, en lugar de t, pues tendría que escribir b más a, ¿no? Paso el menos a sumando, pues sería b más a, ¿no? Entonces sería e a la menos s por v más a. En lugar de t menos a, pues escribo v por f de v. Y en lugar de dt, escribo dv. En lugar de a, pues escribo a menos a, o sea, 0. Y en lugar de infinito, escribo infinito menos a, que pues sigue siendo infinito, ¿no? Entonces queda así. Y aquí pues podemos desarrollar esto. O sea, aquí queda menos s por v menos s por a. Queda de esta manera, ¿no? E a la menos sv, e a la menos sa. Desarrollando y pues separándolos por f de v dv. Este e a la menos sa pues resulta ser una constante porque no tiene v's. Entonces sale de la integral. Y pues me queda solo la integral de 0 a infinito de e a la menos sv por f de v dv. Y pues esto es la definición de transformada de Laplace de f de v, ¿verdad? Cambiamos la t por la v. Entonces es e a la menos sa, pero pues nos gusta ponerlo en orden alfabético, entonces mejor ponemos menos as por la transformada de f de t, ¿no? Podemos regresar a la letra original, ¿no? Entonces, pues aplicar esto a la f, a la t, restarle a y multiplicarla por la función de Heaviside, nos trae como resultado, pues, multiplicar por un e a la menos as, ¿no? Entonces, el segundo teorema, pues, entonces el segundo teorema
de traslación. Lo podemos pensar como esta fórmula, ¿no? L de f de t menos a por u de t menos a es igual a e a la menos as por la transformada de f de t. Esto, digamos, es lo más importante, ¿no? de todo este desarrollo. Sacar esa fórmula de ahí. Un ejemplo, digamos, un poco truculento. Pues usando esta fórmula, pues va a ser calcular la transformada de Laplace de la propia función de escalón unitario. Aquí, bueno, pues podría parecer que no hay forma de usar esto, pero sí la hay. Basta pues definir como f de t menos a, pues es 1. Definir como f la función constante 1. Y así L de u de t menos a, pues vendría siendo e a la menos as por la transformada de Laplace de la f de t, que pues es 1. La transformada de Laplace de 1, pues es 1 entre s, y nos queda menos e a la menos as entre s. Y esa pues es la transformada de Laplace de la propia función de Heaviside. Y ahora vamos a continuar. Bueno, pues vamos a ver qué ejemplo pongo. A ver, el ejemplo pues va a ser este. Vamos a calcular la transformada de Laplace de 2 menos 3 u de t menos 2 más u de t menos 3. Entonces aquí pues separamos, es 2, la transformada de 1, menos 3, la transformada de u de t menos 2, más la transformada de u de t menos 3. Y esto es igual a la transformada de 1 es 1 entre s. Ok, menos 3. La transformada de u de t menos 2 es e a la menos 2s entre s. Más la transformada de u de t menos 3 es e a la menos 3s entre s, ¿no? Bueno, ese sería el resultado. Y bueno, pues como sabemos, eso tiene una forma inversa del segundo teorema de traslación. Forma inversa del segundo teorema de traslación. Que es pues ponerlo básicamente al revés, ¿no? L a la menos 1 de e a la menos as por f de s. F pues vendría siendo esto, f mayúscula. Esto pues viene siendo igual a f de t menos a lo que está acá adentro, ¿no? F de t menos a por u de t menos a.
De esta manera queda. Ahora pues vamos a poner ejemplos de esto, ¿no? Ejemplo. Transformada inversa de 1 entre s menos 4 por e a la menos 2s. Entonces vamos a hacer los diagramitas. Tenemos aquí 1 entre s menos 4 por e a la menos 2s. Queremos aplicar el segundo teorema de traslación. Entonces, pues, lo que nos gustaría pues sería quitar este e a la menos 2s para obtener una función más sencilla que vendría siendo en este caso 1 menos s4, 1 entre s menos 4. Entonces, 1 entre s menos 4 por e a la menos 2s, pues me da esto de acá. Y bueno, calcular la transformada inversa de 1 entre s menos 4, se supone que es fácil, pues viene siendo e a la 4t. ¿Y cuál sería lo análogo a multiplicar por e a la menos 2s? Pues poner esto así, ¿no? E a la menos 2s es, bueno, sería así, t menos 2 y multiplicarlo por u de t menos 2. Entonces, lo que queremos es, en lugar de poner t, pues poner t menos 2. Lo ponemos así, 4 por t menos 2. Y lo que tengamos, pues multiplicarlo por u de t menos 2. Bueno, aquí le vamos, a lo mejor aquí está un poco confuso esto, deberíamos de ponerlo así, ¿no? Ponerlo como f de t menos 2, lo cual quiere decir, en lugar de t, escribir t menos 2, y lo que me salga, pues multiplicarlo por u de t menos 2. Y esta, pues, es la transformada que quiero, la transformada inversa que quiero, ¿no? Entonces, esto es igual a e a la 4 por t menos 2 por u de t menos 2. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Acá que quede espacio, ¿no? Ejemplo. Vamos a calcular la transformada inversa de s entre s cuadrada más 9 multiplicado por e a la menos pi s entre 2. Entonces vamos a hacer más o menos lo mismo. Entonces tengo acá s, un poco más abajo. Tengo acá s entre s cuadrada más 9 e a la menos pi s entre 2. Entonces le quiero quitar este e a la menos pi s entre 2. Lo que me queda pues es solamente s entre s cuadrado más 9. Calcular la transformada inversa de esto de aquí pues es fácil. Viene siendo coseno de 3t. Y lo que quiero pues será aplicarle lo análogo a esto, pero de este lado, para calcular la transformada inversa que quiero, ¿no? Entonces, lo análogo, según el segundo teorema de traslación, es, en lugar de t, pues poner t menos pi s entre 2 y multiplicarlo por u de t menos pi s entre 2. Entonces esto pues me va a dar lo siguiente, ¿no? Me va a dar coseno de 3, en lugar de t pongo t menos pi s entre 2.
Pero bueno, le estamos quitando la S, ¿verdad? Es algo que me estaba olvidando aquí, ¿verdad? Aquí lo que hicimos, pues ya no fue ponerle este menos 2S, ¿verdad? Entonces sería simplemente menos pi medios y t menos pi medios. Entonces será coseno de 3 t menos pi medios. Y esto multiplicarlo por u de t menos pi medios. Este es el resultado que queríamos, ¿no? Y bueno, pues podríamos pensar en una forma alternativa al segundo teorema de traslación. Entonces, forma alternativa al segundo teorema de traslación. Bueno, esto pues de poner f de t menos 2 por u de t menos 2, o así, ponerlo así, pues está como un poco raro, ¿no? Lo que nos gustaría era pues que en lugar de f de t menos 2, pues tuviéramos la pura f de t, ¿no? Como normalmente se hace, ¿no? Bueno, nomás que aquí le voy a llamar g en lugar de f. Bueno, vamos a llamarle f. Entonces f de t. Entonces lo que nos gustaría es, en lugar de tener que poner acá t menos a, pues simplemente ponerle t. Y acá pues sí, no me salvo de poner t menos a. Pero bueno, pues notemos que f de t, pues me gustaría tener este menos a para usar el teorema de traslación. Entonces pues digamos que lo pongo. O sea que lo pongo y se lo sumo para no alterar, ¿no? O sea, o lo que es lo mismo t, es lo mismo que t más a menos a. Ponerlo pues de esta manera. Y bueno, en lugar de considerar f de t a secas, pues considerar f de t más a. O sea, considero f de t más a en lugar de f de t. Y pues de acuerdo al segundo teorema de traslación, al considerar esto, pues lo que obtengo es e a la menos as por la transformada de f de t más a. Entonces, pues la forma alternativa sería pasar de aquí a acá directo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Ejemplo. Vamos a calcular la transformada de Laplace de coseno de t por u de t menos pi. Entonces, aplicamos esta fórmula de acá, donde a pues vale pi. Entonces, pues viene siendo e a la menos entonces, pues bueno, viene siendo e a la menos pi s por la transformada de f de t más a, o sea, de coseno de t más pi. Pero bueno, no tenemos una transformada de coseno de t más pi así tal cual. Entonces lo que hay que hacer es usar identidades. Entonces vamos a usar identidades.
Coseno de t más pi, bueno, para la coseno de una suma es la multiplicación de los cosenos, coseno de t por coseno de pi, menos la multiplicación de los senos, seno de t, seno de pi. Entonces, coseno de pi es menos 1. Coseno de pi vale menos 1, entonces queda menos coseno de t. No sé por qué le escribí doble c. Entonces queda menos coseno de t. Y seno de pi pues vale 0. Menos 0, ¿no? Entonces este menos lo podemos sacar y nos queda menos c a la menos pi s por la transformada del coseno de t, de la que ahora sí tenemos fórmula. La transformada del coseno de t es s entre s cuadrado más 1, entonces queda menos s entre s cuadrada más 1, y no nos olvidemos del e a la menos pi s. Ese sería el resultado, ¿no? Y bueno, pues por el momento sería todo. Muchas gracias.